tengo una pregunta para ustedes en esta mañana, miren. Para ver qué tanto conocemos de la Biblia, hermana Santi. La pregunta es la siguiente. ¿Quién fue el último profeta del Antiguo Testamento? ¿Quién? El último profeta del Antiguo Testamento. No del Nuevo, sino del Antiguo Testamento. Bueno, pues sí, ¿verdad? Pues ahí está, ya está en el pizarrón, ¿verdad? ¿Verdad? Pero cuando hacemos esta pregunta, hermanos, muchos dicen que fue Malaquías, ¿verdad? Porque Malaquías, antes, en el Nuevo Testamento empieza con el Evangelio de Mateo, y el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, ¿verdad? Por eso les pregunto, ¿verdad? ¿Quién fue el último profeta del Antiguo Testamento, verdad? A lo mejor ahorita sí lo supieron, ¿verdad? Porque pues aquí está apuntado, pero si no estuviera apuntado, muchos contestan Malaquías, ¿verdad? Porque es el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero en realidad el último profeta del Antiguo Testamento, hermano Ramón, fue Juan el Bautista. Entonces, hermano, y eso lo enseña Mateo 11:13, ¿verdad? Eso nos lo dijo el Señor Jesucristo, que fue el último de los profetas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Entonces, pero miren, Malaquías, hermanos, Malaquías nos habla, si ustedes, los invito a que lo estudien allá en su casa, el libro de Malaquías, hermanos. Y Malaquías habla de un pueblo infiel y un pueblo rebelde, ¿verdad? Que no quiso cambiar, ¿verdad? Hablando del pueblo de Israel, hermanos, ¿verdad? Dios era era un pueblo. O sea, Dios amaba a ese pueblo de Israel, ¿verdad? Pero el Israel, hermanos, se iba a la idolatría. Como hoy en día, hermanos, la gente, se le está invitando a que venga Cristo, pero la gente, ¿qué, hermanos? No quiere, ¿verdad? Y es lo que estaba sucediendo también en los tiempos de Malaquías. Entonces, fíjense, después de Malaquías, del profeta Malaquías, debido yo creo por la rebeldía, hermanos, Dios guardó silencio por 400 años, ¿verdad? Y a ese periodo de 400 años de silencio que guardó Dios, se le llama el periodo intertestamentario. ¿Por qué intertestamentario, Nidia? Bueno, aquí lo voy a explicar. Aquí está el Antiguo Testamento. Y este es el Nuevo, miren, el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y a este se le llama el periodo intertestamentario porque está entre los dos testamentos, ¿verdad? Y en ese periodo Dios guardó silencio durante 400 años, ¿verdad? Pero hermanos, aunque Él haya guardado silencio, Dios sigue estando en control, ¿verdad? Y es que ese tiempo lo usó el Señor, hermanos, para preparar el escenario, ¿verdad? Para la venida. ¿Saben de quién iba a venir, hermanos? O sea, ese periodo Dios lo usó para preparar el escenario para la venida. ¿Saben de quién, hermanos? ¿Verdad? De Juan el Bautista, hermanos, ¿verdad? Bueno, y después de Juan el Bautista vino el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero, hermanos, fíjense, Juan el Bautista, hermanos, a Juan el Bautista Dios lo envió por delante, ¿verdad? Por eso a Juan el Bautista se le llama el precursor, ¿verdad? Un precursor es el que va adelante, ¿verdad? Y este gran siervo de Dios es de quien les quiero hablar en esta mañana, ¿sí? De Juan, le voy a hablar de Juan, acerca de Juan el Bautista. Y una de las primeras cosas que encontramos en la Biblia acerca de Juan el Bautista es lo que dice aquí. Vamos a leer Mateo, hermanos. Busquen Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar lo que primero se nos habla de Juan el Bautista, hermano Ramón. Mira, dice el texto, ahí en Mateo 3:1, dice: en aquellos días vino ¿quién? Vino Juan el Bautista. Fíjense, entonces fíjense, hermanos, Bautista no era su apellido,
¿sí? Ni tampoco se refiere a que se reunía en la iglesia bautista, ¿verdad? Sino que le decían bautista porque él bautizaba a mucha gente. Fíjense, por eso se ganó ese título, ¿verdad? Porque bautizaba a mucha ¿qué? A mucha gente. Entonces, ese Juan el Bautista, hermanos, llegó a este mundo pero miren, dice en la segunda parte del versículo que estamos leyendo, ¿saben a qué vino? Porque dice que vino, en aquellos días, ¿vino quién? Vino Juan el Bautista. Ahora, ¿a qué vino? Dice que venía predicando, ¿qué? Venía predicando en el desierto de Judea. Entonces, lo primero que aprendemos, hermana Santi, de Juan el Bautista, aprendemos que vino a qué, vino a predicar, ¿verdad? Vino a traer el mensaje de Dios, ¿verdad? Y hermanos, ahora un predicador, hermanos, es alguien que propaga la enseñanza de Dios de manera pública. Ahora, otra pregunta. Fíjense, hermana Pilar. Fíjense, pero ¿a qué predicador se le ocurre ir a predicar? ¿En dónde? En el desierto. ¿En el desierto qué hay? No hay nada, ¿verdad? Y esto es lo que nos llama la atención. Miren, él no buscó lugares brillantes, tampoco buscó lugares cómodos, ¿verdad? Sino que predicó en un lugar que no es común. Y es que Dios así trabaja, hermano Ramón. O sea, Dios trabaja de maneras que no entendemos, ¿verdad? Pero y decimos, no, yo creo que Dios se equivocó. No, Dios sabe lo que está haciendo, hermanos. Fíjense, andaba predicando ¿en dónde? En el desierto, hermanos, ¿verdad? Entonces, alguien por ahí podría decir, ese como que estaba medio loco, ¿no? O sea, ¿cómo que anda predicando allá en el desierto? Allá en el monte, ¿verdad? Pero no estaba loco, hermanos, ¿verdad? Tenía el Espíritu Santo de Dios. Dios estaba con él, ¿verdad? Y es que estamos diciendo que los métodos de Dios son diferentes a los de nosotros. Ahora, el versículo 2 nos dice cuál era su mensaje, ¿verdad? Venía predicando y en el versículo 12 nos dice cuál era su mensaje, ¿verdad? Él decía, ¿qué es lo que decía Juan el Bautista, hermanos? ¿Verdad? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando los habitantes de Jerusalén y de Judea, hermanos, y de toda la ribera del Jordán, hermano, es que miren, estaba el río Jordán, ahí estaba, pero ahí cerca de ese río Jordán había un desierto, y Juan predicaba a la orilla del río Jordán, ¿verdad? Porque para poder bautizarlos, pues tenía que haber ¿qué? Agua. Suficiente agua. Entonces, hermano, y en ese lugar estaba dando ese mensaje, arrepentíos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado, hermano. Entonces, ellos estaban entendiendo, la gente de aquel entonces estaba entendiendo perfectamente, ¿verdad? Y ellos entendían perfectamente lo que significaba arrepentirse, ¿verdad? Porque arrepentimiento es cambiar de ¿qué? De forma de pensar. ¿Verdad? Cambiar de mentalidad. ¿Verdad? Cambiar de mentalidad respecto al pecado, ¿verdad? Nuestra vida a veces nuestra vida va en desorden, ¿verdad? Nuestra vida anda vagando, andamos como las ovejitas, estamos perdidos, ¿verdad? Y no sabemos ni a dónde vamos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Dios, hermanos? Cuando llega a nuestra vida, ¿verdad? Llega ese mensaje de arrepentimiento, o sea, ya no te vayas por ahí, ¿verdad? Da un giro de 180 grados, ¿verdad? Ahora
Si estabas pecando, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Vas a dejar el pecado? Entonces, que a lo malo le digas malo y a lo bueno le digas que bueno. Que tengas un respeto a las cosas santas. Que te alinees bien, que estés en sintonía con la vida espiritual que Dios quiere, ¿verdad? Porque el arrepentimiento, hermanos, fíjense, ¿a dónde nos va a llevar el arrepentimiento? Al reino de Dios. Fíjense, es lo que estaba predicando Juan el Bautista. El arrepentimiento nos va a llevar ¿a dónde? ¿Verdad? Que ahora es la iglesia, ¿verdad? Pero esta iglesia, la iglesia, hermano Ramón, es un pedacito de cielo aquí en la tierra, ¿verdad? Pero ese reino, cuando venga Cristo, ese pedacito de cielo ya no va a estar aquí en la tierra, se lo va a llevar allá a la eternidad. Entonces, por eso la importancia de que nosotros tengamos un arrepentimiento sincero, ¿verdad? El arrepentimiento es ese dolor de haber pecado. Entonces, su mensaje, el mensaje de Juan el Bautista era: duélanse. Los que han maltratado a su mujer, duélanse. Los que han golpeado a sus padres, duélanse. Los que han dañado a sus hijos, duélanse. Que les duela el corazón del mal que están haciendo. Que cambien de vida. Fíjense, hermano, ese era el mensaje de Juan el Bautista, ¿verdad? Y la razón, como ya dijimos, es la que se menciona en el versículo 29, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? ¿Y saben a qué se refiere? También se refería al reino de los cielos. Es de que el Hijo de Dios, ¿verdad? Estaba hablando de la primera venida de Cristo, hermanos. De hecho, Juan el Bautista era pariente de Jesús, hermano. Por ahí en una ocasión, cuando la mamá de Juan el Bautista y la mamá de Jesús estuvieron cerca, y la mamá de Jesús habló, y dice que la mamá de Juan el Bautista se llamaba Elizabeth, y dice que cuando habló la mamá de María, bueno, la mamá de Jesús, el bebé saltó, hermanos. Saltó porque sabía quién estaba ahí, hermanos. Estaba el rey, hermanos, que iban a nacer, ¿verdad? Entonces, hermano, el reino de los cielos se ha acercado. Pero en el texto bíblico no solamente encontramos su predicación, sino que también nos habla, hermanos, de la misión de ¿quién? De la misión de Juan el Bautista. Ahí en el versículo 3, ahí en Mateo 3. Miren, dice así. Porque dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. ¿Y saben dónde lo dijo eso? Lo voy a apuntar aquí en el pizarrón, hermanos. En Isaías, ya ustedes lo lean allá en la casa. Isaías 40, versículo 3. Entonces, ya estaba profetizado de que Juan el Bautista iba a llegar ¿a dónde, hermano? A este mundo. y fue profetizado miles de años antes, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo aquí. Miren, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Y aquí clamar significa gritar a viva voz. O sea, yo ahorita estoy haciendo el esfuerzo, ¿verdad?, para que no se duerman, ¿verdad, hermano? Pero Juan el Bautista, hermano, tenía una voz potente, así como la del hermano José Luis, hermano. ¿Verdad que tiene la voz potente el hermano José Luis? O sea, algo similar así era Juan el Bautista. Entonces, y luego sigue diciendo, y ahí no se nos habla de la misión, hermano. Dice: preparad el camino del Señor. Es decir, ese mensaje de arrepentimiento iba a preparar el camino para la venida de Jesús.
Entonces, por donde iba a pasar el Señor, hermanos, bueno, por donde iba pasando Juan el Bautista, por ahí, ¿quién iba a pasar? ¿Quién iba a pasar de donde iba caminando Juan el Bautista, hermano? El Señor, ¿verdad? Iba a caminar, hermanos, ¿verdad? Porque preparar el camino, Él le iba a allanar el camino. O sea, allanar es donde hay maleza, es quitarla, es limpiarla, ¿verdad? Y si hay maleza, pues no puedes caminar, ¿verdad? Pero ya la quitas y ya haces un camino, ¿verdad? Iba preparando los corazones de la gente para que estuvieran perceptivos al mensaje que iban a escuchar de parte de Jesús. Entonces, hermano, se dice que si Juan el Bautista no hubiera preparado el camino del Señor Jesús, al maestro, a Jesús, lo hubieran matado, hermanos. O sea, hubiera llegado, si no hubiera venido Juan el Bautista y llega Jesús, hermanos, así si no hubiera venido nadie antes, lo hubieran matado a Jesús. Hermano, porque el mensaje que traía Jesús, si el de Juan el Bautista era poderoso, ahora el de Jesús, hermanos, era más duro, hermanos. O sea, Jesús hablaba con la verdad, ¿verdad? Y es que la verdad que incomoda. Entonces, miren, y ahí está hablando de su misión. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Que iba a preparar ¿qué? El camino del Señor. Pero también dice, iba a enderezar las sendas. O sea, aquellos que andaban en una vida desordenada, hermano, cuando les predicó, cambiaron sus vidas. Y se iban por un camino equivocado y enderezaron sus sendas, sus caminos. Porque el pueblo, hermanos, que se decía que era de Dios, en ese entonces se habían torcido, ¿sí? Tenían ídolos, honraban a los hombres más que a Dios. Habían cambiado la gloria de Dios en semejanza de criaturas. Fíjense, se habían vuelto rebeldes a Dios, hermano, y ciertamente, fíjense, ellos iban a las sinagogas. El pueblo de Israel iba a las sinagogas y escuchaban y leían las profecías del Mesías. Pero dice la Escritura que sus vidas estaban ¿qué? Estaban torcidas, hermanos. Entonces déjenme decirles una cosa, hermanos. Este debe ser nuestro mensaje, ¿sí? Si queremos preparar, porque ahora los cristianos también estamos preparando el camino. ¿Saben quién? Porque va a venir Cristo por segunda vez, hermanos, ¿verdad? Y tenemos que preparar el camino de los que quieren obedecer para que vayan también con el Señor. Entonces, debemos de predicar la verdad. ¿Sí, hermano Ramón? Dice voz del que clama en el desierto, ¿es Juan el Bautista? La voz del que clama. Sí. Es que el Evangelio de Mateo está narrando, ¿verdad? Mateo está ahí, él cuando, hermano, este libro se escribió tiempo después, ¿verdad? Cuando Mateo fue inspirado por el Espíritu Santo, pero Mateo también anduvo con Jesús, y él conoció a Juan el Bautista, ¿verdad? Y él está narrando lo que había sucedido, ¿verdad? Pero Mateo dice que Juan el Bautista, cuando vino, clamaba y hablaba, hermanos, ¿verdad? Para que la gente entendiera, ¿verdad? Voz del que clama ¿qué? En el desierto. Entonces, miren, debemos de predicar la verdad, aunque algunos se ofendan, aunque a algunos no les guste, ¿verdad? Y vaya que a veces es dura la palabra, hermanos. Hermanos, y también se dice que Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua. ¿Qué quiere decir eso, Nidia? Sí. Es una metáfora, ¿verdad? Que decía las cosas directamente. Ah, sí. Y te decía la verdad. Y no andaba con rodeos. Generación de víboras. ¿Verdad? O sea, y él, si conocía tu pecado, él
Él te decía, estás mal, cambia. ¿Verdad? Si no cambias, cuidado. Y es que a veces se nos va a predicar, o sea, vamos a escuchar la palabra de Dios aquí y vamos a pensar que es el hermano. No, no es el hermano. Si está leyendo la Biblia y la Biblia dice, y está hablando en contra de nuestro pecado, no es el hermano, es ¿quién? Es Dios, hermano. Entonces, el mensaje de Juan el Bautista era de una manera dura e iba directo a la cabeza. Entonces, Juan el Bautista no se detenía. Y es que, ¿saben por qué predicaba así, hermanos? Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista quería que se miraran en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo es la palabra de Dios, hermanos. O sea, cuando me veo en el espejo, si tengo un granito aquí, ahí ya me estoy dando cuenta que no ando bien, que mi cara no está bien, ¿verdad que sí, hermano? No, pero el espejo es de la palabra de Dios, hermano. Te miras, ahí está mi pecado, ¿verdad? Por eso le mocharon la cabeza, ¿verdad? Por directo. ¿Verdad? Hermano, les predicaba para que se miraran en el espejo de la palabra, ¿verdad?, de Dios y cambiaran sus vidas. Entonces, y miraran su pecado, ¿verdad? Y como dicen por ahí, la verdad no peca, pero ¿qué? Incomoda, hermano. Miren, pero no solamente en la palabra de Dios tenemos la misión de Juan el Bautista, ¿verdad? Que dijimos, ¿qué era, hermano Ramón? Preparar el camino para la venida de Cristo, ¿verdad? Y que iba a enderezar las sendas de la gente, ¿verdad? Pero también otra cosa que aprendemos en el versículo 4, Nidia, de ahí de Mateo 3, es lo que dice ahí, hermano. Miren, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía. Y bueno, dice, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces, otra cosa que está enseñando ahí la escritura era el aspecto, ¿verdad?, de Juan el Bautista. Cuando hablamos del aspecto, ¿a qué nos referimos? su persona. ¿Verdad? O sea, de cómo me veo. ¿Verdad que sí? O sea, si tengo la cara así, ruda, ¿verdad?, o estoy fornido, o estoy enojado, o sea, y ahí estamos viendo de cómo me visto, estamos viendo el aspecto de Juan el Bautista, hermano. Y ahí lo dice, lo está enseñando Mateo, hermano, de cómo era el aspecto de Juan el Bautista, ¿verdad? Y sí que este era un hombre extraño, ¿verdad que sí? ¿Te imaginas un camello que lo traía en la espalda? Traía un camello ahí, hermanos, ¿verdad?, con un cinto amarrado y con un montón de chapulines. Traía su morralito, ¿verdad? Traía un morralito Juan el Bautista, y ahí traía ¿qué? ¿Verdad? Traía chapulines y tomando y comiendo miel silvestre. Sí que estaba raro este tipo, ¿verdad que sí? Y fíjense que esto llama la atención, ¿verdad? Un profeta predicando en el desierto. Miren, un predicador va a donde está ¿qué? A donde está la gente, pero no, andaba allá en el desierto, ¿verdad? Y la gente, hermano, la gente se acercaba a donde él estaba. Uy, hermano, la gente se empezó o sea, lo llegó a admirar a Juan el Bautista. La gente concurría al lugar, ahí al río Jordán, hermanos, para escuchar a Juan el Bautista. Pero el texto también nos menciona que otra de sus características es que había decidido ser una persona muy austera. ¿Verdad? ¿Qué es una persona austera, hermana Santi? Pues que habla la realidad, ¿no? Bueno, austera es de que no trae tantas cosas cargando en su persona, ¿verdad? Que es una persona sencilla, ¿verdad? O sea, es como aquí en nuestros días, es que no es como vanidoso, que trae mucho. ajá, hoy podríamos decir, si lo quisiéramos comparar, es que no trae traje y corbata, ¿verdad? No andaba así trajeado y, ay, parece el presidente
de los United States. ¿Verdad? No, Juan el Bautista andaba así sencillo, hermanos. ¿Verdad? Él hacía todo lo contrario a lo que hacían los fariseos, ¿verdad? Y que ellos estaban acostumbrados a hacer, ¿verdad? Y se dice que los fariseos traían una túnica, y era una túnica de colores, y traían filacterías. ¿Saben qué eran las filacterías? Eran pedacitos de cuero que traían y que decían textos de la palabra de Dios. Esas eran pero, o sea, la gente cuando los miraba, ay, quedaban, la gente se impactaba, ¿verdad? Porque andaban bien vestidos, ¿verdad? Pero Juan el Bautista no traía nada de eso, hermanos. O sea, no andaba con pompa, ¿verdad? Como se manejaba en aquel tiempo. Él había decidido vivir de una manera que sencilla. Era un hombre, y esto nos habla de un hombre humilde, ¿verdad? De un hombre humilde que aceptó el llamado de ¿qué, hermanos? De Jesús. O sea, para predicar no necesitamos traer un traje. Hermanos, seamos sencillos, ¿verdad? Porque lo que importa no somos nosotros. El que debe de alumbrar no somos nosotros, el que debe de alumbrar es ¿quién? Es Jesús, ¿sí? Entonces debemos de ser humildes. Esto habla de la humildad, ¿verdad? Y a veces decimos, no, yo allá no voy, y si voy allá a visitar a alguien, pues voy en el carro, a pie no voy. Esto nos habla de eso, ¿verdad? De que hay disponibilidad para trabajar, ¿verdad? Aunque las cosas no estén sencillas, ¿verdad? Entonces, este hombre fue humilde, hermanos, y aceptó el llamado de Jesús. Entonces, hasta ahorita hemos estudiado 3 cosas de la vida de Juan el Bautista. Entonces, vimos su predicación, su misión, su aspecto. Entonces, Juan el Bautista, en un principio, hermanos, fue considerado como un maestro, ¿verdad? O sea que, en otras palabras, hermana Pilar, a Juan el Bautista, Juan el Bautista tuvo discípulos, ¿verdad? Esa gente lo estaba siguiendo a él, pero cuando comenzó el Señor a predicar, el Señor Jesús, hermano, fíjense, se convirtió en discípulo ¿de quién? De Jesús. Del Señor. Fíjense, hermano. Dejó de ser maestro para convertirse ¿qué? En discípulo de Cristo. Hermano, se convirtió en un gran siervo de Dios. Y como cristianos tenemos las mismas tareas. Necesitamos predicar el evangelio. Nuestra misión es llevar a otros a Cristo. Pero para poder lograrlo, hermanos, debemos de vivir con sencillez y humildad. Juan el Bautista, hermanos, creía en Cristo, ¿verdad? Y esa fe que tuvo en Jesús, hermano, lo mantuvo ¿qué? Lo mantuvo firme en su caminar, a pesar de los obstáculos que tuvo que enfrentar. Hermano, Juan el Bautista estuvo dispuesto a decir la verdad. ¿Y saben por qué murió? ¿Saben por qué murió Juan el Bautista? Por decir la verdad, hermano. ¿Verdad? Miren, fue decapitado, le mocharon la cabeza, hermano. Pero esa fe que tenía en Jesús lo mantuvo firme, hermanos, ¿verdad? Su fe lo llevó a decir, fíjense, la fe de Juan el Bautista lo llevó a decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Entonces, esa es la invitación en esta mañana, ¿verdad? Que como creyentes debemos de mantener esa fe inquebrantable. Y usted, amigo, también la puede tener a través de la fe y también del arrepentimiento, de la confesión de fe y de su bautismo para el perdón de los pecados, ¿verdad? Si ha entendido el mensaje, ¿verdad? Usted puede obedecer el día de hoy. Entonces, Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los bendiga en esta mañana. Todavía va a continuar. El próximo domingo que tengamos otra vez la clase, vamos a continuar con
con este tema, hermanos. Vea, porque todavía hay mucho más de qué hablar de la vida de Juan el Bautista. Vea, Dios me los bendiga.